Hola, futboleros y peceros eternos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver un tutorial con los mejores pases para atacar, los más efectivos, y obviamente vamos a ver cómo se hacen y en qué ubicación de la cancha para sacarles mayor provecho. Así que si querés mejorar tu ataque con estos pases, acompáñame. El primer pase que vamos a ver es el Stunning Pass o el pase impresionante, esta nueva mecánica donde aparece la barra violeta que mejora la precisión y la potencia de los pases, sacrificando un poco el tiempo de ejecución. Pero antes te cuento que yo estoy utilizando nivel de pase 1. No estoy diciendo que este es el mejor nivel de pase, sino que es el más efectivo que encontré para mi juego por ahora. Obviamente nivel 1 es el más automático, nivel 2 a la mitad y el nivel 3 menos automático y el nivel 4 completamente manual. Vos tenés que encontrar cuál es el mejor para tu estilo. Ahora sí, pasemos con el Stunning Pass. ¿Y por qué es tan efectivo? Porque de vuelta es muy preciso y es muy potente. Y esto genera dos cosas. La primera, que sea más difícil para el rival interceptar la pelota. Y la segunda, sobre todo, que le cueste mucho el cambio de cursor. ¿Por qué? Porque al ser tan potente y tan preciso, el rival no llega a cambiar el cursor correctamente. Esto genera que vos puedas pasar la pelota de un defensor a un delantero muy rápidamente, no pueda cambiar el cursor. Vos cuando la recibís haces una jugada rápida, te puedes meter un pase filtrado con esa pared que generaste y sea gol muy fácil. O incluso también lo que podés hacer es regatear directamente cuando recibís o pegarle al arco y le vas a estar ganando segundos importantes a tu rival. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver también el Stunning Pass largo o el pase largo, por así decirlo. Porque estas nuevas mecánicas, las Stunning o los disparos, el pase, el tiro impresionante, es muy efectiva en el juego. Vamos a ver las otras variantes también del canal con diferentes tutoriales. Vamos a ver cómo tirar centros con el Stunning. Vamos a ver cómo tirar disparos efectivos y chetados con el Stunning Shot. Así que si no te suscribiste todavía, no sé qué estás haciendo. Suscríbete si querés el mejor contenido de fútbol. Y ahora sí, vamos a ver el Stunning Pass largo. ¿Por qué es tan efectivo en este caso? De vuelta a lo mismo, precisión y potencia. Yo lo utilizo mucho para los cambios de frente. Sobre todo si veo que viene un jugador libre por la otra banda, le suelo tirar este pase. Porque si no, la otra variante sería tirarle un L1 triángulo. Pero en este caso la pelota iría más llovida, más despacio y no sería tan preciso. También lo utilizo para salir de línea de fondo. Si me están presionando puedo tirar este pelotazo largo, este pase largo. Y puedo salir muy fácil porque nuevamente la potencia y la precisión me va a ayudar mucho. Además, como es una pelota que viene rápido, quizás si se arma una segunda jugada, vos si ganaste ese cabezazo podés armar una jugada muy rápida. ¿Cómo se hace este Stunning Pass y este Stunning Pass largo? Es muy fácil, te recomiendo que vayas a entrenamiento libre a practicarlo. Y para hacerlo tenés que soltar todos los botones, tenés que apuntar a la dirección que querés darle el pase. Y después tenés que tocar R2 y el botón de pase. Pero tiene que ser al mismo tiempo. La verdad la clave es esa. También estoy poniendo en pantalla los botones en Xbox cuál sería. Así no se quejan tanto, así no se queja nadie, digamos. Pero como te digo, lo que tenés que hacer es al mismo tiempo apretar el R2 y el botón de pase. Yo estoy hablando de esto con una configuración predeterminada, no sé cuál tendrás vos, pero este es mi caso. Y el Stunning Pass largo o el pase impresionante largo es lo mismo, pero tenés que tocar el círculo, tenés que tocar el botón de pase largo y tenés que apretarlo exactamente en el mismo momento. Te vuelvo a repetir, esto está muy chetado para mí, esta nueva mecánica es meta adentro del juego. Vamos a ver varios tutoriales, mi lengua saben que es un desastre. Vamos a ver varios tutoriales en el canal, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y ahora vamos a pasar con el segundo pase que es igual de efectivo. Ahora vamos a ver el pase por la cortada, que es un pase que ya vimos en PES 21 y sigue estando efectivo. ¿Y de qué se trata? Sobre todo cuando estamos en los costados de la cancha y un jugador nos pica desde atrás y nosotros estamos viendo en diagonal a ese jugador. Tirarle el pase porque este jugador va a venir en carrera y hay muchas posibilidades que gane la posición y encima se pueda meter adentro del área. Y sumado a eso, nuevamente el cambio del cursor a tu rival le va a costar porque seguramente te está marcando al jugador que está en el costado de la cancha, está marcando ese mano a mano y va a ser difícil interceptar esa pelota en diagonal. Es verdad que en este eFootball es un poco menos efectivo que en PES 21 porque recordemos que podemos utilizar el botón L2 para bloquear los pases y puede ser que nuestro rival nos tire la pierna para interceptarlo. Pero si lo hacemos correctamente no le tendría que dar el recorrido de la pierna y no lo podría interceptar. Te vuelvo a decir, es muy bueno, el jugador se mete de lleno al área, rompe la línea defensiva y puede tirar un centro o ganar la línea de fondo o incluso pegarle al arco.
Por lo que te recomiendo que en estos casos no te desesperes cuando estás en la banda. Si tenés contraataque largo o si tenés contraataque, seguramente algún jugador te haga este tipo de desmarque. Y ni hablar si venís haciendo una pared, ya habías ejecutado una pared previamente para que el jugador pique. Lo malo que este año no tenemos el desmarque manual, pero igualmente sigue siendo útil. Ahora vamos a pasar al número 3, que verdaderamente para mí es el más importante para armar juego. El tercer pase que vamos a ver, como dije, es el pase que arma juego, que es muy sencillo de hacer, pero que es muy importante a la hora de atacar. ¿De qué trata el pase? De darle justamente el pase para el jugador que viene picando por el centro de la cancha, sobre todo cuando estamos por los costados. Pero en este pase no vamos a hacer el pase en diagonal hacia adelante como lo hicimos en el pase por la cortada, sino que lo vamos a hacer en horizontal para que, te repito, el jugador que viene por el centro del campo pueda recibir la pelota. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando este jugador recibe la pelota, tiene todo el panorama de ataque de enfrente y encima venía en carrera. O sea, uno puede o seguir tocando metiendo otro pase en profundidad, o regatear, o le puede pegar al arco. Tiene muchas posibilidades. Y el meta muchas veces se centra por el medio y se centra cuando los jugadores hacen este movimiento. Hay que estar muy atentos cuando estamos por el costado del área. No volvernos locos, no tirarla para adelante, no tirar un pelotazo, no intentar meter ahí un triangulazo al 9. Sino que tenemos que intentar ver el medio del campo. Si hay un jugador solo, meterle el triangulazo para que intente agarrarla en velocidad y darle trayectoria a que pueda tener ventaja para el pase. Si no, con X, si lo ves cerca. Y le das el pase a la persona que viene en el medio. Obviamente si estamos en una contra va a ser mucho mayor este desmarque, porque seguramente el MO o un MC o un mediocampista te va a hacer este movimiento. Por eso también contraataque largo están utilizados, porque los jugadores se suelen mover de esta manera. Pero si no, también lo podés hacer cuando estás estático en la banda. Se la podés dar al MCD para que más retrasado vuelva a reiniciar el juego. Nuevamente este año no tenemos el desmarque manual, es una lástima porque yo muchas veces seleccionaba al MCD para que avance un poco y me dé esa línea de pase, pero te vuelvo a repetir, es muy importante este pase para crear el juego y para tener un montón de opciones de ataque. No te bloquees cuando estás por la banda, intenta recordar siempre que es muy importante ese sector del medio, sobre todo en las transiciones, y vas a ver cómo le vas a poder sacar provecho a este tipo de pase. Ahora pasemos al cuarto pase y vamos a hablar de los triangulazos, vamos a hablar de sus pros y de sus contras. Como les dije, ahora vamos a hablar de los triangulazos o pases en profundidad y los pases por arriba con L1 triángulo. Estos pases generan amor o odio en la comunidad, pero lo primero que te quiero decir es que no tenés que usar para nada de estos tipos de pase, porque si no vas a pasar de ser efectivo a predecible y eso es lo peor que hay. Uno tiene que tener diferentes variantes de juego, diferentes opciones y no abusar todo el tiempo de una jugada, porque si no el defensor va a elegir a su defensa central, se va a poner a marcar con L2 y te va a interceptar los pases, obviamente. ¿Cuándo es donde más me gusta a mí aplicar el pase en profundidad? Cuando hago una parada rápida, un L1X para que el jugador se desmarque, y ahí sí obviamente es efectivo tirar el triangulazo siempre y cuando le va a ganar la posición el delantero al defensor rival. También me gusta cuando el delantero hace el movimiento de ganarle la posición y ahí sí, obviamente, es efectivo tirarle el triangulazo siempre y cuando estemos bien ubicados con nuestro lanzador. No sirve de nada cruzar la mitad de cancha y tirar un triangulazo porque te vuelvo a repetir, pasás a ser predecible. Esto se ve mucho si usás el estilo de juego contraataque largo, que los delanteros se suelen desmarcar bastante bien. Y en cuanto al pase largo, a mí me gusta sobre todo descargar con el enganche, con el MO, y ahí sí tirarle el pase largo por arriba una vez que el delantero corre en línea recta. Y como otro pequeño tip, te recomiendo que cuando tirás el L1 triángulo por arriba y ves que tu jugador está más o menos desacomodado, que no es cómodo pegarle, la bajes de cabeza con X, que tengas un poco de paciencia, que seguramente va a venir otro delantero para empujar la pelota y vas a meter muchos más goles así que desesperándote y queriendo cabecear como sea. Además te sumo que para el pase en profundidad está la variante de hacerlo con cuadrado triángulo. Esto en PES 21 era muy efectivo. En este todavía no lo probé, pero te quiero decir que esta variante sigue estando. Lo podés probar en entrenamiento libre, lo podés probar en partido. Simplemente tenés que tocar el cuadrado para darle la potencia y rápidamente el triángulo, porque es como un falso tiro que se sumó en PES anteriores, sigue estando en eFootball, hay que ver si es efectivo o no. Y también me olvidé de mencionar que obviamente las habilidades de jugador son muy importantes
para realizar bien estos pases. Hay que ver con qué jugadores lo realizamos, porque hay habilidades de pase en profundidad, también pase por arriba con el line 1 triángulo, y obviamente está el pase al primer toque, que es importantísimo. Lo importante es que los jugadores tengan esta habilidad para que mejoren la eficacia y la eficiencia de estos pases. Ahora pasemos con otro pase que también es muy polémico, tiene sus variantes y para mí es muy importante usarlo. Como último pase vamos a ver el famoso pase atrás, que puede ser criticable o no, pero para mí es muy efectivo y siempre se utilizó en el ambiente competitivo. Obviamente vamos a tener dos variantes, pero lo que yo quiero rescatar, que una vez que ganás la línea de fondo, no te desesperes, no tires el centro sin mirar, intentá entrar al área, darle claridad a la jugada y por qué no, dar este famoso pase atrás para que nuestro jugador simplemente la empuje. Y también es una muy buena manera aprender a regatear para hacer daño y poder ingresar al área de esta manera y darle el pase al compañero. Como te dije, hay dos variantes que son muy fáciles. O dar el pase con la X para darle la pelota al pie a nuestro jugador y que simplemente la empuje. Obviamente vamos a tener que apuntar bien. O también tenemos el pase con triángulo para que vaya un poco más en profundidad a la carrera del jugador. Que esto sirve sobre todo para los jugadores que llegan por el segundo palo. O incluso si estás esperando que te llegue un jugador, tu centro delantero, para que la empuje. Porque si das el pase con la X, simplemente le va a ir al pie y seguramente vas a perder la pelota. También tenés otras variantes un poco más complicadas, que puede ser el stunning pass adentro del área, aunque recordá que tenés que tener unos segundos extra. O incluso está el centro raso, que eso lo vamos a ver en otro tutorial, así que por eso de vuelta suscríbete. Y para ir cerrando, y si ya llegaste hasta acá, te digo que tenemos el grupo de Telegram activo, nos estamos ayudando entre todos. ¿Cuáles son los mejores jugadores, las mejores tácticas? Nos quejamos del lag. Somos una verdadera comunidad, casi somos 500 personas. Si te querés unir, déjame el comentario, Frano, pasame el link y te lo paso de una. Y nada, gente, si te gustó el video, obviamente deja tu like, se van a venir más tutoriales y como digo siempre, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.